Muy buenas a todos. Me vais a perdonar, voy a intentar hablar un poquito bajo porque para mí es tarde, ahora mismo. No sé cuándo estáis viendo esto, pero espero que estéis genial. También os pido disculpas por cómo se ve la pantalla. Es el problema de tener pantallas ultra panorámicas que no están preparadas para presentaciones. Espero que lo veamos todo bien, espero que podáis maximizar la pantalla y no tengáis ningún problema. Bueno, he visto la presentación tan psicodélica que nos ha hecho la gente de Tenerife Winter Sessions. Chicos, eh, me ha parecido muy psicodélica. Entonces, he querido ponerle yo un poquito más y le he puesto el título a esta charla, La vida más allá de SQL y las DocumentDB, con este WinArt que me lleva tanto a los 2000, porque tenía aquí esta letra en azul, en negro, en amarillo, tenía todos esos colores y digo yo, esto le falta ondas. Esto le falta ondas, vamos a ponérselo y, y seguro que mejora. Bueno, gracias tanto a la organización, a Guarandiega Tech, como a los patrocinadores, a canarias.com, a Encamina y a Intelequia, por patrocinar estos eventos, online o presenciales, da un poco igual. Siempre es bienvenido y al final toda la organización le dedica un esfuerzo enorme que bueno, está guay que además se les apoye desde las empresas. ¿Quién soy? Seguro que muchos ya me conocéis, porque por los canales de Guarandinga y por Tenerife Dev y por este tipo de comunidades llevo apareciendo bastante tiempo, pero soy Diego Zapico. Ahí os pongo el bones, porque es como decimos a veces el saludo en asturiano, que aquí lo tenía en inglés. Actualmente estoy como Expert Architect en Entity Data, NTT Data para todos nosotros. Y ahí os dejo mis canales, mis redes sociales, ¿vale? En LinkedIn es de Zapico, en Twitter es de Zapico con un cero en vez de con una O. Y abajo os dejo Compartimos Unplugged, el podcast que hacemos cada semana de noticias del mundo ecosistema de Microsoft y ahora ampliando un poquito también a inteligencia artificial, LLMs un poco más generales. Tech Riders, la comunidad con la que colaboro en Madrid. Os invito a que echéis un vistazo a las redes sociales y todas las iniciativas que hacemos ahí. Y Teclava Asturias, la comunidad con la que colaboro aquí en Asturias. Eh, quiero recordar, esta charla la preparé con mi colega Jorge Quevedo y bueno, quería hacer una mención porque al final trabajamos en ella juntos y creo que se lo merece también, aunque en esta ocasión la esté dando yo solo. ¿Qué voy a comentar en esta charla? Quería hacer un repaso a los sistemas de almacenamiento como concepto, ¿vale? Yo creo que siempre cuando pensamos en sistemas de almacenamiento nos quedamos, y hay alguno que me doy cuenta que no he puesto, ¿vale? Que igual lo comento luego. Creo que cuando hablamos de sistemas de almacenamiento siempre pensamos en esto, SQL y no SQL. Es como esas opciones, ¿no? Vamos a elegir. ¿Qué vamos a elegir para este proyecto? ¿Un SQL o un no SQL? Bueno, pues vamos a ver sistemas de almacenamiento y vamos a ver más cosas, más cositas que nos podemos encontrar después por ahí. Entonces, empezamos por SQL. ¿Qué os viene a la cabeza cuando yo estoy diciendo SQL? ¿Os está viniendo un SQL Server? ¿Os está viniendo un Oracle? ¿Os está viniendo un MySQL? ¿Qué os está viniendo a la cabeza, no? Todos los memes son cosas de Jorge. Entonces, eh, cualquiera de esas bases de datos que comentaba yo antes, incluso ahí aparece la IBM DB2, pero prefiero una base de datos real, ¿no? Y entonces es Microsoft Access. Bueno, una real, Excel. Al final, todo se resume a esto, ¿no? Hay medio mundo que no está usando un SQL. Está usando un Access o que está usando un Excel y para eso son sus bases de datos. SQL no es una base de datos o un tipo de base de datos. Es un lenguaje de consulta. Pero es verdad que todos sabemos que cuando hablamos de SQL pensamos en las bases de datos, ¿vale? Lo tenemos ahí, bueno, asociado. Y esto viene del sistema relacional de 1970. ¿Por qué? ¿Qué se hacía antes? Pues antes se hacía almacenamiento en ficheros.
directamente. ¿Qué pasa? Que los discos duros, el almacenamiento era muy escaso y tenemos que buscar forma de relacionar la información, de hacer que ocupe menos y también sistemas que, bueno, sean consistentes y demás. Entonces, de ahí viene un poquillo todo esto. Ah, se me ha borrado. Se me han no, se me han añadido aquí animaciones, no sé por qué. Bueno, ¿qué hacemos con las SQL siempre? Bueno, pues hacemos la normalización. Esto creo que nos lo han enseñado siempre a todos, ¿no? Estas 5 formas normales para tener toda la información, ¿no? No, si me las preguntas ahora, no me las sé. Esto lo decía en la charla que dimos Jorge y yo. Yo me las preguntas ahora y no me las sé. Yo, la verdad que creo que está bien conocerlas, creo que está bien ir haciendo ejercicios de ello y dándote cuenta y luego cuando estás en la vida real, pues dices, esto me huele, esto está redundado, esto no es consistente. ¿Es la primera, la segunda, la tercera forma? No lo sé ahora mismo, ¿vale? Pero es verdad que nos encontramos con, luego con este tipo de cosas, ¿no? Voy a eliminar una línea. Y como todo está relacionado, como todo tiene referencias, las veas o no las veas, porque pueden tener referencias visibles, porque tengan las keys, las foreign keys, o pueden tener triggers muchas veces por detrás. Entonces, has eliminado esa fila y ahí se han afectado 1249 como pone ahí, ¿no? Y te acojonas un poquillo. ¿Qué tiene también el tema de las bases de datos SQL? Que tenemos que fijarnos. Bueno, perdón, ahora el título porque no se me ha cambiado. Los índices. Siempre pensamos nos enseñan los índices. ¿Qué nos acaban enseñando o qué nos empiezan enseñando? Nos empiezan enseñando que pongamos índices incrementales, números incrementales. ¿Por qué? Porque van ordenados, porque son sencillos, pero eso acaba normalmente mal. Acaba normalmente mal porque no nos dan una referencia, porque llegamos a límites, porque hayas elegido mal el número, ¿vale? O sea, hayas elegido un rango pequeñito y llegues a problemas. ¿Qué es lo siguiente? Que hacemos muchas veces estos UUIDs, que en el mundo de .NET conocemos como GITs, ¿vale? O GUIDs. Esos identificadores únicos de 32 caracteres que teóricamente nunca van a colapsar, nunca vas a tener dos iguales. Y digo teóricamente porque podría pasar, aunque sería extremadamente raro, ¿no? Son eh, millones y millones. La última vez que lo había mirado era como quedaba para ponerle un identificador a dos identificadores a cada persona del mundo y aún así todavía quedaban, ¿no? Una recomendación que yo hago es que no nos quedemos solo en los UUIDs, que vayamos a los ULIDs, que si no los conocéis son ordenados. Se generan de manera consecutiva, igual sin chocar, pero basado un poco en la hora, el día, la fecha. Entonces lo que podemos hacer es también tenerlos ordenados, que los UIDs no son ordenados, no podemos ordenarlos, no sabemos si este es siguiente al otro o qué. Y un ejercicio que quería hacer yo con vosotros es el de cómo almacenamos datos de vehículos. Podemos pensar en poner un ULID, podemos pensar en poner un GVD y alguno pensará, podemos poner la matrícula y ese es nuestro índice. Esto es uno de los mayores temas cuando estamos montando cualquier sistema, ¿no? El modelado que hacemos de la base de datos. Y como no lo decíamos bien al principio, luego vamos a tener problemas para ir cambiando esto. Quizás no durante el desarrollo, porque lo puedes eliminar, lo puedes volver a construir y demás. Pero una vez que esto está en producción, una vez que esto ya tiene datos reales, ahí ya tenemos un serio problema para ir cambiando los índices. Em, Pensaríais en la matrícula, pero las matrículas no son las mismas, no tienen los mismos formatos en todos los países. Incluso dentro de países cambian los formatos de las matrículas. No son, sí, a ver, sí son únicos porque una vez se cancela uno,
¿vale? Se rematricula un vehículo, se te da una nueva, al menos de momento, porque no se han acabado. Pero un vehículo podría tener más de una matrícula en su vida. Entonces, esa parte tampoco es única. Y aquí lo que quiero deciros es que es muy importante que conozcamos el negocio que estamos haciendo a la hora también de modelar. No es solo la tecnología, no es solo la base de datos, no es solo la teoría de índices. Tenemos que conocer el negocio. Os dejo el truqui. Los vehículos, al menos en toda Europa, realmente en todo el mundo, ¿vale? Pero en toda Europa está todo normalizado esta parte, tienen un número de bastidor que no va a cambiar nunca independientemente del país y que no se puede manipular. Y ese sería nuestro índice. Y nos da información sobre el propio vehículo en el propio índice. Entonces podríamos llegar incluso a ordenarlos. Es un poco el ejercicio que quería hacer con vosotros, ¿vale? El de que veamos que es importante conocer el negocio a la hora de modelar. Que quizás en esta época en la que estamos también con el tema de la inteligencia artificial y te modela muy fácil o así lo vemos, esas son las diferencias que tenemos que poner nosotros, de conocimiento de negocio. Otro de los temas que tiene el SQL es que tenemos que evitar las inyecciones dentro de las consultas, ¿no? Una recomendación, bueno, pues que reviséis, bueno, que no sé si conocéis este OWASP, que es, bueno, un ranking de las vulnerabilidades más afectadas en el último año o que más han atacado en el último año. Bueno, pues la inyección SQL está la número uno durante los últimos 10 años, ¿no? Es como lo que intentamos hacer siempre y es que desgraciadamente sigue funcionando. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, sí, soy bastante fan de los ORMs, pero es verdad que un ORM por sí solo no nos garantiza tener una seguridad de esto y solemos cometer algunos errores o venga, que funciona y tiramos para adelante, ¿no? Pero creo que muchos, muchos, muchos de los errores iniciales ya nos los quita. Y nunca, 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 nunca concatenar strings del usuario hacia la SQL. Porque si no nos pasa eso, ¿no? Que tu MySQL se convierte en nuestra MySQL. Em, la verdad que está gracioso este meme. Otra cosa que quizás me he cruzado muchas veces que no tenemos en cuenta o, bueno, o no le damos tanta importancia al final es ACID. ACID lo que quiere decir, bueno, hay bases de datos que se supone que son ACID completas, hay otras que no, pero independientemente de la base de datos tenemos que pensar en que esto se tiene que cumplir. Pero es que yo no lo cumplo. Bueno, no quiere decir que te vaya a pasar nada en concreto, pero seguramente vayas a sufrir algún problema. ¿Vale? Y deberíamos de intentar, si cumples todas estas, vas a tener bastante consistencia en la base de datos, por no decir toda, ¿vale? Siempre puede haber por otro lado, porque tengas paestros y esclavos y o igual esto se ha roto por algún lado. pero, pero súper recomendable. Otra de las cosas que a mí me gusta hacer mucho y que me parece de muy buena práctica es usar este mismo principio en vuestras APIs, porque no dejan muchas veces de ser una mera extensión de la base de datos. ¿Y qué acabamos haciendo? Que la base de datos tiene ACID o creemos que tiene ACID, pero luego se la rompemos en la API, metiéndole ciertas operaciones más en batch o haciendo operaciones múltiples o dejando estados inconsistentes. Eso también lo tengo visto, ¿no? Vas a guardar algo, la API te permite guardarlo, pero pones una propiedad de estado inconsistente. Bueno, ACID, atomicidad, todo o nada. Las transacciones son indivisibles. O se hace entera o no se hace entera. ¿Quiere decir esto que solo puedes afectar una fila de cada vez? No, lo que quiere decir es que si vas a cambiar tres, se cambian las tres o no se cambia ninguna. Si vas a cambiar una, se cambia esa, ¿vale? Pero todas o nada. No vale, no voy a cambiar tres, dos las cambié bien, las actualicé y la tercera no. Pero esas las dejo actualizadas. No. O actualizas las tres o no actualizas ninguna. Consistencia de un estado válido a otro estado válido.
no hagáis lo de dejar un objeto con un estado inválido, porque estás rompiendo la consistencia de la base de datos. Bueno, pero es que luego se sabe que está en estado inválido. De un estado válido a un a un estado válido del objeto. Si estás metiendo una propiedad que es estado para saber si es válido o inválido, eh, ya es una alarma de que algo va mal ahí. Aislado, ¿no? Transacciones concurrentes no se interfieren, ¿vale? Si estamos, que no ataques desde dos puntos y puedas estar grabando en el mismo registro a la vez. Bueno, durabilidad, los cambios confirmados persisten, incluso si hay crash, ¿no? Si has grabado algo, pues que eso permanezca, que tengamos registros, que no me haya aceptado la transacción y luego si pasa cualquier cosa es que esa transacción se había quedado en memoria y todavía no se había grabado al disco, ¿no? Que eso puede pasar, eso a veces lo hacemos. Configuramos para que la base de datos acepte la transacción, esa transacción no la configuramos para que la grabe, sino que de momento la deje en memoria RAM para que la base de datos vaya más rápido, pero en ese momento pasa algo, se queda el sistema, se apaga la máquina y hemos perdido esa transacción, pero el usuario la da como por hecha. Y hasta aquí un poco con SQL. ¿Vale? Entonces, la otra cosa en la que pensamos es en no SQL, pero cuando pensamos en no SQL, yo creo que todo el mundo piensa en documentos. Es como lo típico, ¿no? Porque todos hemos empezado con Mongo o alguna base de datos así, y entonces es a lo que nos vamos. Pero realmente lo que quiere decir no SQL es todo aquello que no es SQL o que no acepta un SQL y tiene otro lenguaje. En cuanto a los documentos, a mí me gusta bastante, creo que es un esquema o falta de esquema que acepta muchas situaciones y que es muy sencillo de comprender para nosotros. Al final, tener estos documentos en JSON, autocontenidos, que sean schemaless y podamos añadirle propiedades, quitárselas, cambiar tipos, es un, es un poder y es un peligro a la vez, porque nos permite jugar muchísimo más con el código, pero tenemos que ser conscientes de todos estos cambios y las implicaciones que tienen. Pero sí que creo que es más sencillo en una de documentos. Le añado una propiedad porque voy a cambiar el tipo de una antigua o porque quiero cambiarle el nombre. Lo subo a producción, le doy un tiempo con ese código para que tire de la vieja o tire de la nueva. Voy actualizando y luego subo otra versión donde he eliminado la vieja que si lo hago en una SQL. Me parece más ágil, más sencillo. ¿Qué problema tienen o qué problema o qué ventaja? ¿Vale? Pero, ¿qué problemas suelen tener las de documentos? Bueno, pues que la atomicidad es a nivel de documento. Esto es verdad que ya algunas ya tienen propiedades referenciadas entre documentos, ya afectan a varios documentos a la vez. eh, Antes tenías que modificar todo el documento, se eliminaba todo el documento, se grababa de nuevo todo el documento. Ahora es verdad que hay alguna que te permite no hacerlo así. Entonces, teníamos problemas porque actualizábamos documentos y no se bloqueaban. ¿Qué nos pasaba? Tenías una versión del documento, ibas a actualizar y igual en ese momento actualizaba otra persona o otro hilo, ¿no? ¿Qué versión se había guardado? ¿Cuál se quedaba? Entonces, algo que tenías que estar haciendo era, voy a leer. ¿Tiene la versión que yo consideraba que era la original? Sí. Bueno, pues entonces guardo, compruebo que la versión que queda es la misma que la mía. Tenías que hacer esas iteraciones que muchas veces no se hacían, no se comprobaba. Era como confío en que guarda. Ya, pero cuando guardan dos, ¿qué acaba ocurriendo? Y eso, las operaciones atómicas solo son dentro de un documento. Si ibas a guardar una propiedad en un documento y luego te tenías que ir al otro, si el segundo fallaba, el primero ya estaba. Y volver atrás era más difícil.
El rendimiento es verdad que es muy bueno en cuanto a escrituras. No tanto quizás en cuanto a lecturas, pero esto sí que ha cambiado mucho en las actuales. Pensamos en Mongo, ¿vale? Pero yo también pienso aquí mucho en Cosmos DB, la base de datos no relacional que una de ellas, de las que hay en Azure. Y es verdad que si usas muy bien la propiedad de partition key, al final consigues unas lecturas también muy, muy, muy rápidas. Muy, muy rápidas. No solo las escrituras. Eh, bueno, las lecturas pueden ser muy lentas si no indexas correctamente. También esto muy importante también en cuanto a eso, lo que os comentaba, el partition key. Me gusta mucho esa propiedad. Es verdad que rompe un poco porque en otras bases de datos de documentos, aunque se puede implementar, no es obligatorio. Y a veces rompe un poco el esquema a la gente. Esa idea de, ¿tiene que haber dos índices principales? Sí. Tienes el índice de tu documento, el normal que tendrías siempre, y luego tienes el partition key, que es otro índice. ¿Qué se suele hacer con ese partition key? Bueno, al final es un particionado. Tienes que conocerlo para ir a leer el documento, porque si no vas a estar leyendo entre todas las particiones. Puedes hacerlo, pero es muchísimo más lento. Pero si lo controlas, haces que tu base de datos sea muchísimo más escalable y muchísimo más rápida, porque vas a atacar a un subconjunto de todos los documentos. Entonces, en vez de hacer una consulta entre 1000 elementos, buscando a ver cuál es el tuyo, igual atacas directamente a un subconjunto de 10. ¿Qué puede ser esa partition key? Pues a veces algo tan sencillo como el tenant, si tienes varios clientes dentro de la misma base de datos, o incluso el usuario propietario de ese documento puede ser una de ellas, y la fecha, el día, puede ser otra de estas opciones. Bueno, depende de tu modelo. Acepta muchas cosas, pero suele haber ciertos patrones que te ayudan. Meterlo todo dentro de la misma partición suele ser mala idea. ¿Se puede? Se puede, pero suele ser mala idea. ¿Cuál es otra cosa que te comentan en la documentación? Intenta que todas las particiones tengan el mismo tamaño, aproximadamente. Eso es muy difícil de controlar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas tienen que tener 1000 elementos? No, que unas pueden tener 800 y otras 1200. Lo que no deberías de tener son particiones de 10 y particiones de 1000. Eso es lo que no deberías de tener o intentar no tenerlo. Pero no pasa nada, tampoco. Simplemente luego irá jugando con esas particiones para tenerlo todo más balanceado. Pero es verdad, oye, voy un poco rápido, ¿eh? Soy consciente. Voy a coger aire. Es verdad que todas estas bases de datos, al menos para la gente que habíamos empezado con SQLs y no habíamos visto documentos de entrada, necesitan un cambio de visión. Necesitan eh, crear esos documentos con todos los datos necesarios para agregar después, todos los que vas a necesitar consultar. Esto nos rompe totalmente los esquemas de normalizar, porque a nosotros nos han enseñado, el ejemplo típico aquí es un blog. ¿Vale? Cuando tú tienes un blog, a ti te habrán enseñado que tú pones el título, pones el cuerpo del blog, pero el autor es una referencia a otra tabla de autores. Si hay comentarios en ese blog, te habrán enseñado que pones una referencia a los comentarios. No pones el comentario. En cambio, en un documento, ¿qué tienes que hacer? Pues tú pensar en qué es lo que vas a enseñar en la página principalmente, o qué es lo que el usuario va a necesitar a la vez que ve el documento. Va a ver el título, va a ver el cuerpo, pero cuando vea al autor, quiere ver un nombre. Cuando vea al autor, quiere ver también su imagen y seguramente la referencia a un perfil más profundo, pero tienes que poner el nombre. Entonces ahí estamos duplicando información. Con los comentarios lo mismo. Con los comentarios tendremos el comentario, tendremos el dato del autor de ese comentario. Si tenemos una lista de, por ejemplo, un agregado de los likes que tiene ese artículo,
¿Qué es lo que se nos ocurriría hacer? Bueno, pues tener una tabla con toda la gente que le ha dado like a ese artículo. Pero en este caso tendremos que poner ese número agregado en el propio artículo. Esto rompe toda la parte de normalización, pero hace que esa búsqueda no tenga que ir a consultar siete tablas. Y a su vez la consistencia es también más difícil de gestionar. Ganamos velocidad, nos complicamos con la consistencia. Pero es verdad que estos documentos son ideales para eso. Perfiles de usuario, catálogos. Aquí os pongo los carritos de la compra, pero los carritos de la compra tienen otras soluciones también. Pero bueno, esta sería buena. Y podríamos decir que aquí está. Esto es todo. Esto es todo en lo que pensamos cuando hablamos de almacenamiento en general. SQLs, no SQLs y dentro de los no SQLs solemos ir a documentos siempre. Siempre soléis ir a un Mongo, siempre soléis ir a un Cosmos, ese, del cloud que queráis, del sabor que queráis. Sí. Sabéis qué es lo que soléis pensar. Pero, tenemos muchas más cosas. Es verdad que OLAP y OLTP no son bases de datos per se, pero siguen siendo formas de bases de datos. Es posible que nunca hayáis escuchado, si sois desarrolladores y no sois de datos, es posible que no hayáis escuchado nunca estos términos, OLTP y OLAP, pero los estáis usando. No son bases de datos por sí solas, son conceptos de bases de datos, perdón. Entonces, OLTP es Online Transaction Processing. Son bases de datos preparadas para operaciones del día a día, con muchas transacciones pequeñas y rápidas, muchos inserts, muchos updates y deletes, ¿vale? Y, por ejemplo, para Visa, que procesa 65.000 transacciones por segundos, picos, ¿no? Pero Visa tiene 65.000 transacciones por segundo. E intentas tener una latencia baja y una alta concurrencia. Entonces, aquí tienes unos inserts y unos updates y unos deletes, pero los reads son lentos. Pero no es lo que te importa per se. ¿A qué os suena esto? Nos suena a las no SQLs, estas que tenemos, que estábamos diciendo que los inserts son rápidos, pero las lecturas no lo son. Entonces, creamos documentos con los datos necesarios para agregar y ahí tenemos los OLTPs para análisis de grandes volúmenes, para queries complejas sobre millones o billones de registros, que no nos importa tanto hacerlos ahora. Ya los haremos luego. Ahora lo que queremos es grabar rápido y luego ya haremos todas las consultas. Y son consultas que no nos urge leer ahora. Si esa consulta tarda media hora o una hora en leerse, bueno, pues no es crítico. Es importante, ¿no? Eh, tenemos también cubos de OLAP, que son estructuras multidimensionales precalculadas, bueno, pues para tener varias dimensiones dentro. Yo esto creo que lo he visto por ahí en SAP y en alguna cosa así. Por ejemplo, eso, cuando tienes tiempo, producto, región y todas estas condiciones te importan para llegar a un valor, ¿no? Pero tenemos más sistemas de almacenamiento. Tenemos más. Me estoy acordando del que os dije al principio, que me acordaba, y es los Blob Storage, los S3, el almacenamiento como fichero, que eso es lo más antiguo que teníamos. O sea, al principio teníamos eso en nuestro ordenador con un TXT o con el formato de texto plano y eran documentos y almacenábamos ahí. No en un JSON, en un XML o en un CSV, pero almacenábamos ahí. Y es otro sistema de almacenamiento que a veces no tenemos en cuenta directamente, pero que podríamos llegar a usar. Otro que tenemos son las clave valor, un Redis, que podéis estar pensando, una DynamoDB. Bueno, pues al final tenemos esa estructura de clave, valor, identificador y luego lo que queramos. No tiene que ser uno a uno. No tiene que ser un string a un string. Puede ser un string a un objeto entero. Al final, dentro de un string, pero un identificador a un valor.
¿Para qué las usamos? Caché, sesiones, carritos de la compra, por ejemplo, que queramos tener, que son objetos que igual no tenemos que grabar en disco ahora mismo, que van a tener una duración en el tiempo muy concreta. Porque daros cuenta, un carrito de la compra, normalmente, ¿qué pasa? Que lo tienes como 5 minutos o menos. Si el usuario se fue y no compró a la hora, lo puedes borrar y no te pasa nada, o lo puedes guardar ya en disco. Pero primero lo puedes dejar ahí una clave de valor que va a ser muy, 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 muy rápida para estar añadiéndole, quitándole cosas, leerlo en otros sitios, ahí, acceder. Ay, me voy ahogando, ¿eh? Yo creo que es porque es tarde. Ah, esta sí que la habréis visto, seguramente. La habréis usado muchas veces. Columnares. Esta yo creo que es otra que si no trabajáis en datos, aunque la hayáis usado, como Apache Cassandra, no habréis sido conscientes de que la estabais usando. Yo creo que esta es una de esas. Cuando nos enseñan bases de datos, nos enseñan que se guardan en filas. Cuando guardas un objeto, cuando guardas un registro, ese registro va todo seguido y el siguiente va todo seguido y se guardan así. Pero tenemos bases de datos columnares, como eso, Apache Cassandra, HBase, que se guardan todas una columna se guarda toda seguido, todos los valores, y luego se guarda la otra columna. Y pensaréis, ¿y para qué? Porque yo cuando voy a consultar un registro entero, ¿no? Lo que me quiero traer son todos los de las celdas. Claro, hay situaciones en las que no. Hay situaciones en las que, aunque tú tengas una factura guardada en una fila, en un registro, tus operaciones van a ser sobre columnas. Simplemente, quiero sacar todos los totales. Si tu base de datos es columnar y haces eso, atacar sobre una columna de todos los registros en vez de sobre todas las columnas de un registro, esto te da muchísima ventaja, te da muchísima velocidad. Y si venimos de las bases de datos de antes, donde, bueno, pues era muy importante grabar, pero las lecturas eran más lentas, bueno, pues luego nos podemos pasar a una columnar y tenemos esa velocidad recuperada en cuanto a las columnas. Especialmente si lo que queremos es hacer operaciones sobre todos los valores, todo, el mismo valor de todos los registros. Confieso que esta, yo sí que la estudié en la carrera, grafos. Y nos daban Neo4j, que lo tengo ahí como uno de los ejemplos. Algunos no me sonaban, ¿vale? Pero Neo4j sí. ¿Y cómo tenemos grafos? Yo creo que también grafos se está poniendo un poco de moda porque algunas arquitecturas RAG de agentes están probando a utilizar grafos como fuente de información. Cosmos DB también ofrece una API sobre grafos de Gremlin, si no me equivoco ahora. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una entidad que al final es un nodo y sus aristas son las relaciones. El ejemplo que veo siempre para esto son películas. Películas que son nodos o artistas que son nodos con sus aristas que son las películas, actué aquí, director es este, y de esa forma podemos conseguir de una manera súper rápida todas las películas del mismo director, en las que actuó el mismo actor. Es el ejemplo, yo creo que más sencillo, básico y típico. Igual para redes sociales, igual para recomendaciones. Todo esto, mi objetivo es que os quedéis con una imagen nueva. Que digáis, ostras, pues no tenía ni idea de que existe esta base de datos, igual se me funciona para este problema que estoy teniendo, o no sabía que existía, voy a mirar un poquillo más. Una que igual es muy particular son las time series. Cuando nosotros necesitamos guardar datos de IoT, métricas, logs, que su dato principal es la fecha y la hora, podemos pensar que lo podemos guardar en una SQL donde el índice sea la fecha y la hora y podría ser verdad, pero existen las time series que van muy rápido y ya están muy preparadas para esto. Os dejo ahí varias, InfluxDB, QuestDB, y al final todo se resume en eso.
almacenamiento donde el campo principal es la fecha y la hora. Voy a correr un poco porque se me acaba el tiempo, aunque ya he ido rápido. Bases de datos vectoriales, donde nuestra información está con un vector que más o menos la posiciona en un punto en el espacio, que lo que nos permite es encontrar dos puntos que están cercanos. Almacenamos un embedding, un array de X dimensiones que representa a esa información y que somos capaces, con fórmulas matemáticas, de encontrar términos que estén juntos. Yo creo que ahí está, hasta que hemos empezado ahora con el tema de los embeddings en inteligencia artificial, igual había este concepto antes, pero que lo conociese la gente no. O sea, y aún así es difícil de utilizar ahora o de pensar ahora, porque sí que hay bases de datos que son más espaciales, que tienes un punto y otro y pueden estar a 180 grados, pero luego hay otras que son en forma de cono, entonces todos los objetos van a estar siempre entre -1 y 1, cosas así. Son más complicadillas. La verdad que estas son más complicadillas. Pero si no las conocéis, ahí tenéis varias. Qdra, Azure y Search, aunque no estaba con esto, ahora ofrece este soporte. Pinecone, bueno, tenéis ahí varias. Bases de datos espaciales o GIS. Yo creo que también son otras de las que son muy específicas para productos que trabajan con mapas, principalmente. Pero son muy potentes. Y a veces lo que tendemos a hacer con esto es, bueno, yo tengo datos sobre un mapa, los tengo geoposicionados, pero lo que hago es me los guardo en documentos. Y cuando los consulto, tengo que hacer operaciones sobre esa propiedad. Y realmente, si lo estuviéramos guardando en bases de datos espaciales, sería todo mucho más sencillo, porque esas operaciones que Mongo soporta, por ejemplo, para este punto se encuentra dentro del polígono o qué documentos están. Es verdad, Mongo lo soporta, pero no es la mejor base de datos para ello. Entonces, ¿cómo funcionan las bases de datos espaciales? Al final tienen distintas capas. Muy importante las posiciones, la información que tiene dentro de esa capa y luego tiene esas funciones muy potentes y muy rápidas y preparadas para encontrar entre los hermanos, para encontrar las propiedades e incluso superponerlas. Uf. Otro término importante al final es este CAP, ¿no? Consistencia, disponibilidad y tolerancia a particionado. Hay una regla en el mundo que se llama la de tres variables. Tú en todo en la vida vas a tener tres variables y solo te vas a poder quedar con dos. Bueno, bonito y barato no existe. Si es bueno y bonito, no es barato. Si es bueno y barato, si es bueno y barato, no es bonito. Así, ¿vale? Pues con las bases de datos nos pasa exactamente lo mismo. Si tenemos consistencia y disponibilidad, no tenemos tolerancia a fallos. Si queremos tolerancia a fallos y disponibilidad, no tenemos consistencia. Esto tenemos que elegir. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener una base de datos perfecta para nuestro sistema. Siempre tenemos que vender algo y prepararnos a que eso vaya a ocurrir. Pero algo que podemos hacer es usar el patrón Polyglot, que yo hasta hace un par de años, en una charla de Adrián Díaz, no, es algo que te planteas algunas veces, pero me parece muy complicado, pero al final tiene todo el sentido hoy en día, ¿vale? Esto consiste en que, especialmente cuando estás haciendo microservicios, tres microservicios no estén atacando a la misma base de datos, que es algo que muchas veces tendemos a hacer, porque necesitan datos de entre ellos o cosas así. Pero ¿qué ocurre? Que si nos fijamos, ese servicio igual necesita documentos. El otro igual es mejor sobre una SQL. Y el tercero igual es mejor sobre una Redis. Usa la base de datos que mejor te sea para eso. O incluso usa dos. Incluso puedes llegar a necesitar, imaginaros, como tengo que acceder muy rápido a los usuarios, los tengo en una Redis para los datos, los campos mínimos. Pero el resto de campos que igual no accedo tanto y demás, los tengo en otra base de datos, una SQL, una Document, la que queráis. Pero igual lo tienes en otra base de datos. Úsalo, usa todas las bases de datos. Si ahí no está tanto el problema. Y intenta
junto con 2, pues tener esas 3 variables, aprovechar lo mejor de cada mundo. Otra opción que podéis hacer es iros a el nuevo paradigma de base de datos como servicio. Supabase, Tinybird, que es española, no son bases de datos per se, es verdad que tiene una base de datos, pero lo que os ofrecen es un servicio con muchas de estas soluciones sobre una base de datos. Para haceros la analítica, para optimizarla, bueno, una capa por encima de vuestras bases de datos. Es interesante, la verdad. O sea, este tipo de servicios, cuando necesitáis escalar, que externalizar esta parte de los análisis o de las arquitecturas, para no tener que controlar vosotros toda esa parte de arquitectura, de observabilidad, de monitorización. Bueno, pues está muy interesante. Y sobre la bocina. Pero os quiero dejar dos conceptos, dos últimos conceptos, ¿vale? Bases de datos cuánticas. Yo todo lo que he visto aquí es prácticamente teórico y intenta plantear una teoría sobre la que montar bases de datos sobre, sobre sistemas cuánticos. Es verdad que hay un problema. Nosotros cuando vamos a buscar en una base de datos, esperamos siempre leer el mismo valor. Con el tema cuántico no lee siempre el mismo valor. Entonces, de momento esto vamos a dejarlo un poco y ahí. Pero seguramente nos estuvierais planteando, bueno, ¿y en cuántica qué se usa, no? No es que se use esto. Se están usando bases de datos tradicionales. Pero empiezan a aparecer nuevos paradigmas. Y otra que a mí me pareció muy loca y que nunca había pensado es almacenar información en un MP4. ¿Qué es lo que hace esta persona? Coge el texto. Con ese texto genera un código QR. Ese código QR genera un frame dentro del MP4 que puede ordenar dentro del MP4 y se basa en el códec de, de, de codificación del MP4 para reducir el tamaño del almacenamiento. Entonces tienes en cada frame un código QR que realmente está mostrando información y eso que igual antes eran 4 gigas, como está optimizado por MP4 por las imágenes, igual acaba pesando 100 megas, 150. Ahí os dejo el proyecto. Es verdad, esto no es para poner en producción. Al final, pues es un concepto distinto. Pero está chulo, me parece que está chulo. Y para cerrar, simplemente, me voy a poner así, en grande. Para cerrar, espero que estéis disfrutando de este día. Espero que os estén gustando las charlas. De nuevo, muchas gracias a los patrocinadores. Muchas gracias a la organización por este pedazo de evento. Usad la base de datos que mejor os venga. La que mejor os venga para vuestro proyecto. Pensad en más oportunidades, en más opciones la próxima vez que vais a elegir una base de datos. Y si vuestra base de datos está muriendo, tened más opciones para cambiarla. Y nada más. Nos vemos.